¿Alguna vez le has hablado a tu cuerpo como si pudiera escucharte? ¿Alguna vez te has detenido en medio del silencio, en medio de esa batalla que libras en secreto, y le has hablado directamente a tu cuerpo como si fuera un soldado que necesita escuchar la voz de su comandante? ¿Alguna vez has sentido ese impulso de decirle a tus huesos que se fortalezcan, a tu sangre que se purifique, a tus pulmones que respiren el aliento de vida del cielo? Quizás te suene extraño, quizás pienses que es una locura. El mundo nos ha enseñado a tratar el cuerpo como una máquina que se descompone. Pero déjame decirte algo que cambiará tu vida para siempre, amigo mío. Tus palabras, las que salen de tu propia boca, tienen un poder creador y destructor que va mucho más allá de lo que puedes ver o tocar. La palabra de Dios, nuestra ancla infalible, nos advierte con una solemnidad que debería hacernos temblar en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Escucha bien, no dice que la muerte y la vida están en poder del médico, ni del diagnóstico, ni de las circunstancias. Dice que están en el poder de tu lengua. Esta no es una simple metáfora poética para inspirarnos. No, es una verdad espiritual tan real como la cruz de Cristo, una ley del reino que millones de creyentes ignoran para su propia ruina. Hoy, bajo la unción del Espíritu Santo, vamos a descorrer el velo. Vamos a entender cómo cada palabra que pronunciamos es una semilla que plantamos en el jardín de nuestro propio cuerpo. Te mostraremos, no con sabiduría humana, sino con la revelación de la Escritura, cómo puedes activar una restauración divina desde tu interior, usando el arma más poderosa que Dios te ha dado. Declaraciones de fe alineadas con su palabra inmutable. Esto no es pensamiento positivo, no es autosugestión barata, ni mucho menos magia. Es entender el diseño original de Dios. Ese diseño perfecto que une tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en un solo propósito, glorificar a tu Creador con una vida plena y abundante. La pregunta que te hago hoy es crucial. ¿Estás realmente listo para tomar posesión de la herencia que Cristo compró para ti en el Calvario? ¿Estás listo para dejar de ser una víctima de tus síntomas y convertirte en un heraldo de la vida de Dios sobre ti mismo? ¿Alguna vez has pensado honestamente que tus propias palabras, las que murmuras cuando nadie te oye, podrían estar saboteando tu salud sin que te des cuenta? La inmensa mayoría de las personas no se percatan de esta verdad fundamental, pero lo que dices de ti mismo no solo revela lo que piensas, revela, y escúchame bien, cómo estás programando tu cuerpo a cada instante, cada día, cada frase que pronuncias, cada queja que liberas al aire. No solo lleva una carga emocional, sino también una carga espiritual profunda y poderosa. Y si tus palabras están en abierta contradicción con la verdad que Dios ha declarado sobre ti en su palabra, entonces estás usando tu boca como un arma afilada en contra de tu propia restauración. Proverbios 18:21 lo dice con una claridad que no admite discusión. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Este versículo no es una metáfora poética para un libro de inspiración. Es una advertencia directa y una llave de poder incalculable para quienes deciden vivir en el diseño divino que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Lo que tú pronuncias con tu lengua moldea no solo tus emociones y tus pensamientos, sino que desciende a un nivel más profundo, influyendo en las células, los órganos y los sistemas de tu cuerpo físico. Porque tu cuerpo no es un ente independiente, no es una cáscara sin propósito, no. Es el templo del Espíritu Santo, y como tal responde a la voz de la autoridad que lo habita. Dios no creó el lenguaje únicamente para que nos comunicáramos con los demás. Él nos dio el poder de hablar para manifestar en la tierra las realidades que ya han sido declaradas y establecidas en el cielo. Por eso, cuando tú dices con resignación, estoy completamente agotado, mi cuerpo ya no da más, seguro que me estoy enfermando de algo grave, estás activando una respuesta física que no proviene de una causa médica, sino de una confesión espiritual que está fatalmente mal alineada con la voluntad de Dios. Y lo más preocupante, lo que más debe alertarnos como pueblo de Dios, es que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, casi automática. Nos hemos acostumbrado a hablar desde la queja, desde el miedo que paraliza, desde el dolor que nos consume y sin saberlo, estamos cultivando un terreno interior hostil, un ambiente perfecto para que la enfermedad eche raíces y crezca. Pero cuando comenzamos a hablar desde la fe, desde la promesa eterna, desde la verdad inmutable de Dios, entonces el cuerpo, asombrosamente, empieza a obedecer una nueva voz, una nueva autoridad. Esto no es psicología positiva, déjame repetirlo.
Es un principio espiritual fundamental. Es exactamente lo que Jesús demostró una y otra vez al hablarle a cuerpos rotos, a cuerpos desahuciados y verlos ser restaurados de manera inmediata y completa. Recordemos por un momento cómo el mismo Jesús, nuestro Señor y Salvador, utilizaba el poder de sus palabras para traer vida donde solo había muerte y desesperanza. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, encontramos la historia desgarradora de una niña que había muerto. La casa estaba llena de lamento. La atmósfera estaba saturada de una desesperanza tan densa que se podía cortar. Pero cuando Jesús llegó, su presencia cambió todo. Dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y aunque todos, en su incredulidad, se burlaron de él, Jesús no cambió su confesión. No se dejó intimidar por la realidad aparente. Tomó a la niña de la mano y le habló directamente, con autoridad divina. Talita cumí, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante, su cuerpo respondió, su espíritu volvió a él, su carne obedeció la voz que traía la vida del cielo a la tierra. Jesús no necesitó tocarla varias veces, ni orar por horas, le bastó con hablar. Porque cuando tú hablas con autoridad espiritual y bajo la dirección del Espíritu Santo, el cuerpo responde, la sanidad se activa, el orden divino se restaura. Este principio no es nuevo. Está presente desde la creación misma del universo. En Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, Dios no actuó con las manos. Él habló, sea la luz, dijo, y la luz fue. El universo entero, con toda su complejidad y majestad, fue creado por el poder de su voz. Y cuando formó al ser humano del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida. No fue solo aire, fue su palabra viva, fue su espíritu. Eso significa que en ti, creyente, hay una voz depositada desde el cielo, una voz que no fue hecha para repetir quejas y lamentos, sino para establecer el reino de Dios aquí y ahora. Cuando tú hablas con fe, cuando declaras que tu cuerpo está fortalecido por el poder del Altísimo, cuando proclamas que tus órganos funcionan según el diseño perfecto de Dios, estás activando la misma lógica espiritual que dio origen a todo lo que existe. Pero cuando usas tu voz para maldecir tu propio cuerpo con palabras negativas, con decretos de enfermedad, estás entrando en una peligrosa contradicción con tu Creador. Muchos creyentes oran por sanidad, pero anulan sus propias oraciones con lo que dicen inmediatamente después. Le piden a Dios que los sane en la iglesia, pero luego comentan con sus amigos con una resignación fatalista. Yo creo que esto nunca se me va a quitar, o ya estoy acostumbrado a vivir con este dolor. Estas frases no son solo expresiones de un sentimiento, son decretos espirituales, y lo que decretas, lo construyes. Por eso el enemigo de nuestras almas no necesita tocar tu cuerpo para enfermarte. Solo necesita que tú declares enfermedad sobre ti mismo. Necesita que tu confesión contradiga tu fe, porque entonces la enfermedad encuentra un ambiente fértil, una invitación para quedarse y prosperar. Pero Dios nos ha dado armas poderosas, no carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y una de ellas es la lengua. Por eso Santiago la compara con un pequeño timón que dirige un barco gigante, o con una pequeña chispa que es capaz de encender un gran bosque. Tu lengua, aunque es un miembro pequeño, tiene un poder descomunal. Puede desatar sanidad, puede levantar vida, puede cambiar diagnósticos médicos, pero también puede hundir tu salud si no está bajo la guía y el control del Espíritu Santo. Si crees esta verdad, detente ahora mismo y escribe en los comentarios con fe: mi lengua es un instrumento de vida. Hay personas que llevan años, incluso décadas, luchando con dolencias que no tienen una explicación médica clara. Se han hecho todos los exámenes, todos los estudios, han visitado a los mejores especialistas, pero el origen de su dolor no se encuentra. Y yo te pregunto hoy, ¿y si ese dolor no es de origen físico, sino de origen verbal? ¿Y si se ha originado y ha sido alimentado por años y años de hablar desde la derrota, desde la autocompasión? Hay quienes crecieron en hogares donde escuchaban constantemente frases como: tienes una salud muy frágil, seguro te vas a enfermar como tu abuelo. A los 40 años todos en esta familia enferman, y han aceptado esas palabras como una profecía inevitable, como una sentencia sobre sus vidas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Dios quiere romper ese patrón. Hoy Él te llama a hablar diferente, a declarar con la autoridad que te ha sido dada: mi cuerpo es fuerte, porque Dios lo hizo fuerte.
Cada célula de mi cuerpo responde al diseño divino. El sistema inmunológico que Dios puso en mí es poderoso y capaz de protegerme. Mi mente está en paz, cubierta por la sangre de Cristo. Mis huesos se renuevan, mis órganos se alinean con la voluntad perfecta de Dios. Y no lo dices porque lo sientas, lo dices porque lo crees. Porque la fe, amigo mío, no habla desde la evidencia de los sentidos, habla desde la promesa de la palabra de Dios. En Ezequiel 37 encontramos una de las visiones más poderosas y reveladoras de toda la Biblia. Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle que estaba lleno de huesos secos. Imagina la escena, no hay vida, no hay esperanza, no hay ninguna posibilidad humana de restauración. Es un cuadro de muerte absoluta, pero Dios le hace a Ezequiel una pregunta que hoy nos confronta a todos nosotros. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel, abrumado por la realidad que veía sin saber qué responder, dice con humildad, Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios no le dice, ora por ellos, ni le pide que los toque o que haga algún ritual. Le da una instrucción específica y poderosa. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Y mientras Ezequiel obedecía y hablaba, los huesos comenzaron a moverse, a unirse, se cubrieron de tendones y de carne, recibieron aliento de vida y se levantaron como un ejército poderoso. Esto no es una metáfora poética, es un modelo espiritual para la iglesia de hoy. Hay cuerpos que parecen valles de huesos secos, sistemas que parecen agotados, diagnósticos que parecen definitivos. Pero cuando un hijo de Dios se levanta en fe y empieza a profetizar vida, los huesos responden, el cuerpo escucha, la carne obedece, porque fue diseñado desde su origen para someterse a la voz del Espíritu que lo habita. Tu cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado en el propósito de Dios, pero necesita escuchar la verdad con autoridad. Necesita ser dirigido por alguien que sabe quién es en Cristo Jesús. Cuando tú entiendes que eres templo del Espíritu Santo, ya no maldices tu cuerpo por el dolor que sientes, sino que lo instruyes con amor y con fe. Le hablas directamente y le dices, cuerpo, vas a responder a la palabra de Dios, vas a sanar por el poder de la cruz, vas a alabar a Dios con fuerza. No serás un límite para mí, sino un instrumento para la gloria del Señor. Y aunque el dolor no se vaya de inmediato, algo poderoso comienza a cambiar en la atmósfera espiritual, porque las palabras de fe crean atmósferas de milagros. Las declaraciones de fe son semillas espirituales que, cuando se riegan con perseverancia, brotan con un poder imparable. Cada vez que tú declaras, por las llagas de Cristo yo fui curado, no estás repitiendo una frase vacía. Estás invocando una transacción eterna que se consumó en el Calvario. Estás trayendo al presente el poder redentor de la cruz. Estás alineando tu cuerpo físico a una realidad espiritual superior. Muchos grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia han testificado cómo el poder de su confesión transformó radicalmente su salud. Personas que recibieron diagnósticos terminales, pero que decidieron no repetir lo que el mundo y los médicos decían, sino lo que Dios había dicho en su palabra. Y día tras día, mañana, tarde y noche, declararon vida sobre sus cuerpos. Agradecieron por su sanidad antes de verla manifestada. Hablaron a sus células, se dirigieron a sus órganos por nombre, y lo que parecía imposible para la ciencia comenzó a ceder. No porque ellos tuvieran una fuerza especial, sino porque alinearon su voz con la voz del cielo. Y cuando eso sucede, no hay enfermedad que pueda mantenerse firme, porque la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. El rey David lo entendía perfectamente. En el majestuoso Salmo 103 no solo le habla a su alma, sino también a su cuerpo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Fíjate bien, no dice algunas de tus dolencias, dice todas. Y lo declara con una certeza absoluta porque sabía que su sanidad no dependía de cómo se sentía esa mañana, sino de quién era su Dios. Cuando tú empiezas a hablarle a tu cuerpo como David le hablaba a su alma, algo se despierta en tu interior. La fe comienza a fluir como un río. La presencia de Dios se activa en cada fibra de tu ser. Porque el Espíritu Santo no solo habita en tu espíritu invisible, también quiere manifestarse en tu cuerpo físico. Y una de sus formas de actuar es a través de tus palabras ungidas. Hoy es el día de romper con toda confesión negativa. Hoy es el día de arrepentirse delante de Dios por cada vez que has dicho, estoy roto, no aguanto más, esto nunca va a mejorar.
No porque Dios se ofenda, sino porque tú mismo te has debilitado con cada una de esas frases. Pero hay redención para tus palabras y hay restauración para tu cuerpo. Solo necesitas empezar a hablar diferente. No esperes a sentirte bien para declarar sanidad. Declara sanidad hasta que tu cuerpo escuche y responda a la autoridad de la palabra. Hazlo con firmeza, con fe, con la autoridad de un hijo de Dios, porque tú no estás solo en esta batalla. La misma voz que le habló a los huesos secos en el valle está disponible hoy para hablar a través de ti y a tu vida. Y si no sabes qué decir, empieza con la palabra de Dios. Repite en voz alta ahora mismo, donde quiera que estés. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Dilo como quien reclama una herencia que le pertenece. Dilo como quien le recuerda a su cuerpo un pacto sellado con sangre. Dilo como quien le ordena a su cuerpo que recuerde quién lo creó, porque tu cuerpo no fue diseñado para vivir enfermo, fue creado para glorificar a Dios. Y cuando tú hablas con esa convicción, los cielos se abren y el cuerpo obedece, porque no es tu voz la que tiene el poder, es la palabra de Dios en tu voz lo que transforma todas las cosas. Tu salud no comienza en el hospital, comienza en tu boca. Y Dios hoy te está recordando que no necesitas esperar otro diagnóstico para comenzar a hablar diferente. Hoy puedes sembrar palabras de vida. Hoy puedes declarar con autoridad: mi corazón late con la fuerza del cielo. Mis huesos se fortalecen en el nombre de Jesús. Mi mente está en paz porque está puesta en Cristo. Mi digestión se regula según el orden divino. Mis pulmones respiran con libertad el aliento de vida de Dios. Porque no vivo por lo que veo, sino por lo que creo. Y yo creo que Dios me hizo completo, sano y fuerte para su gloria. Ahora que sabes esto, la pregunta es: ¿qué vas a decirle a tu cuerpo hoy? Porque lo que tú declares, Él lo escuchará. El cuerpo no responde al azar, no actúa por sí solo, no es una máquina sin dirección ni propósito. Fue diseñado para obedecer a una autoridad superior, una voz que lo guíe y lo alinee con su origen. Y esa voz no es la del miedo, ni la del diagnóstico médico, ni la del pensamiento humano. Es la palabra de Dios. Cuando el cuerpo escucha esa voz, algo en su interior se reordena, porque fue creado bajo esa palabra, es sostenido por ella y es restaurado a través de ella. Hebreos 1:3 declara que el Hijo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Eso incluye tu salud, tus órganos, tus sistemas internos. No hay una sola célula en tu cuerpo que no esté sujeta a la autoridad de aquel que habló el universo a la existencia. Por eso, cuando tus palabras están alineadas con lo que Dios ha dicho, el cuerpo reconoce esa verdad como su lenguaje original, como su código fuente, y responde en obediencia. No se trata de repetir frases positivas con la vana esperanza de que algo ocurra. Se trata de entrar en un acuerdo consciente y deliberado con lo que el Creador ya ha establecido desde la eternidad. Isaías 55:11 afirma con poder: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios no regresa sin producir fruto. Tiene un diseño, una función, un destino. Y cuando tú la tomas y la pronuncias desde tu boca con fe, se activa ese mismo poder creador en tu vida física. Tu cuerpo no es ajeno a esta dinámica. Está hecho para obedecer a la palabra que lo formó. Cuando esa palabra es hablada con convicción, tu sistema nervioso responde, tu sistema inmunológico se activa, tus órganos comienzan a alinearse, porque la voz del Espíritu lleva en sí el plan original de tu salud perfecta. Cuando Jesús enfrentó al enemigo en el desierto, no usó fuerza física ni estrategias humanas, usó la palabra escrita. Cada tentación fue respondida con un contundente: escrito está. Esa declaración no fue simbólica, fue una manifestación de autoridad espiritual que hizo retroceder al infierno. Al citar la palabra, Jesús reafirmó su alineación con el propósito del Padre, y esa alineación trajo una victoria aplastante. En el mismo creo, cuando tú enfrentas un síntoma o una enfermedad, tu primera respuesta no debe ser el temor ni la desesperación, sino la alineación inmediata con lo que está escrito. Si está escrito que por sus heridas fuimos sanados en Isaías 53:5, entonces tu boca debe repetirlo no porque lo sientas, sino porque es la verdad suprema. El cuerpo no espera una explicación científica, espera una dirección espiritual. Y la dirección espiritual más alta proviene de la palabra de Dios. El Salmo 107:20 nos revela un principio eterno y poderoso. Envió su palabra y lo sanó.
y los libró de su ruina. No fue un tratamiento, no fue una medicina, fue su palabra. Esa palabra que es espíritu y es vida, como lo afirmó el mismo Jesús en Juan 6:63. Esa palabra que no es letra muerta en un libro viejo, sino que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, como dice Hebreos 4:12. Esa es la palabra que transforma el cuerpo desde adentro hacia afuera. No se trata de un proceso meramente emocional ni de una sensación espiritual abstracta. Es una realidad concreta, eficaz, tangible. Cuando esa palabra es recibida con fe y proclamada con autoridad, comienza un proceso de restauración que toca cada fibra de tu ser. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, encontramos el relato de un rey, Ezequías, que estaba enfermo de muerte. El profeta Isaías le lleva una palabra de parte de Dios. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero el rey gira su rostro hacia la pared, ora al Señor con lágrimas y se alinea con su voluntad. Dios escucha, y antes de que el profeta salga del patio recibe otra instrucción divina. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. La reversión del diagnóstico de muerte vino con una palabra de vida. No fue el profeta quien hizo el milagro, fue la intervención directa de Dios a través de su palabra. Este modelo permanece vigente hoy. Dios sigue enviando su palabra como respuesta, como medicina, como instrucción. Y cuando tú la tomas y la haces tuya, tu cuerpo comienza a obedecer ese nuevo decreto. La enfermedad no tiene la última palabra cuando la palabra de Dios ha sido liberada. Por eso es esencial entender que la sanidad no comienza en la medicina, sino en el espíritu. La medicina puede tratar los síntomas, pero solo la palabra de Dios toca la raíz. La raíz del quebranto humano siempre fue espiritual. Desde el Edén el pecado abrió la puerta a la muerte, al deterioro, a la fragilidad del cuerpo. Pero también desde el Edén Dios comenzó a declarar promesas de redención. Cada palabra profética, cada pacto, cada promesa apuntaba a restaurar lo que el pecado había dañado. Jesús, el Verbo hecho carne, es la encarnación de esa palabra restauradora. Y hoy, esa misma palabra está disponible, viva, eficaz, esperando ser pronunciada por hijos que entienden su autoridad. Cuando tú repites la palabra con convicción, estás entrando en acuerdo con la voluntad de Dios. No estás pidiendo permiso, estás reclamando un derecho espiritual comprado con sangre. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Esa permanencia no es pasiva, es activa. Significa vivir en la palabra, meditarla, declararla, alinearse con ella, porque solo cuando lo que sale de tu boca está sincronizado con lo que salió de la boca de Dios, entonces se activa la autoridad del cielo sobre la tierra, y tu cuerpo reconoce esa autoridad. No reconoce el miedo, no reconoce la duda, pero sí reconoce la voz de aquel que lo creó. En Mateo 8, un centurión romano se acerca a Jesús pidiendo sanidad para su siervo. Le dice algo asombroso. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Este hombre entendía la autoridad. Sabía que las palabras correctas desde la fuente correcta producían obediencia inmediata. Jesús se maravilló de su fe, y efectivamente, con solo una palabra, el siervo fue sanado a distancia. No hubo contacto físico, no hubo ritual, hubo alineación. Una palabra fue dicha en fe, y el cuerpo respondió. Ese mismo principio está vigente para ti hoy. Si tú crees que una palabra de maldición puede enfermar, también debes creer que una palabra de bendición puede sanar. Si crees que una declaración negativa puede debilitarte, también debes creer que una declaración basada en la Escritura puede fortalecerte. En Romanos 10:17 se nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no basta con oírla una vez a la semana en la iglesia. Debe ser repetida, recordada, meditada. El alma necesita escucharla, pero también el cuerpo. Porque la fe no es solo un acto mental, es un dinamismo espiritual que afecta toda la existencia humana. Y cuando esa fe se activa, el cuerpo no tiene otra opción que alinearse, porque ya no está siendo gobernado por las emociones o el temor, sino por la verdad que permanece para siempre. El cuerpo fue diseñado para la verdad, y la verdad en su forma más pura es la palabra de Dios. Cuando el salmista declara en el Salmo 119,
93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Está reconociendo que la vida no viene de una sensación, sino de una instrucción divina. Vivificar significa dar vida, restaurar, renovar. Esa vivificación no ocurre en lo abstracto, ocurre en la mente, en el alma y en el cuerpo, porque la palabra no se limita a un área de tu vida, la transforma toda. Si tú vives conforme a lo que Dios ha dicho, tu cuerpo lo manifestará, porque el cuerpo no puede resistirse por mucho tiempo a la verdad. Puede tener síntomas, puede presentar resistencia, pero eventualmente se somete porque su estructura original fue creada por esa misma voz que hoy tú puedes declarar. En Jeremías 1:12, el Señor le dice al profeta: yo velo sobre mi palabra para ponerla por obra. Esa vigilancia no es pasiva, es activa, constante, determinada. Dios está atento a toda palabra que sale de su boca. Y cuando alguien en la tierra la repite con fe, Él actúa. Esa acción no se limita a lo espiritual, abarca lo físico, porque su gloria no se manifiesta solo en el alma restaurada, sino también en el cuerpo sanado. Cuando tú entiendes esto, ya no hablas por emoción, hablas por revelación. Y cada palabra que pronuncias se convierte en un canal de vida, en un agente de transformación, en una semilla eterna que no vuelve vacía. La alineación con la palabra no es una sugerencia. Es una necesidad vital, porque fuera de ella todo pierde sentido. El cuerpo puede estar vivo, pero sin propósito. Puede estar en movimiento, pero desconectado del plan divino. Solo la palabra le devuelve su dirección, su destino, su esencia. Por eso, cada vez que leas la Escritura, hazlo con la convicción de que estás alimentando tu cuerpo tanto como tu espíritu. No es un acto religioso, es un acto vital. Es medicina celestial que entra por tus ojos, por tu boca, por tu fe, y produce un efecto que ninguna sustancia terrenal puede igualar, porque no fue creada por manos humanas, sino por el aliento del Creador. Cuando Jesús sanó al paralítico en Marcos 2, le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa instrucción fue clara, directa, llena de autoridad. No hubo necesidad de explicar ni de convencer. La palabra fue suficiente. El cuerpo obedeció porque reconoció la voz de su origen. Ese mismo patrón se repite una y otra vez en las Escrituras. La palabra no solo informa, transforma, no solo consuela, ordena, no solo enseña, libera. Y cuando esa palabra es pronunciada por alguien que cree, el cuerpo se rinde, no porque sea débil, sino porque fue creado para someterse a la verdad. La clave no está en cuánto hablas, sino en qué hablas. No está en repetir por repetir, sino en declarar desde la certeza. Cuando tú hablas desde la palabra, estás liberando una fuerza que no proviene de ti, sino del cielo. Y esa fuerza no se limita a lo espiritual, penetra a lo físico, lo repara, lo reestructura, lo renueva, porque así fue desde el principio y así seguirá siendo por la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y todo lo que tú alinees con ella será sostenido, restaurado, vivificado. Si tu cuerpo necesita dirección, no se la des con temor, dásela con la palabra. No hables desde lo que ves, sino desde lo que está escrito. No te bases en lo que sientes, sino en lo que Dios ha dicho, porque su palabra no cambia, no envejece, no pierde eficacia. Y cuando tú te alineas con ella, todo en ti comienza a reflejar su gloria, desde lo invisible hasta lo tangible, desde lo espiritual hasta lo físico, porque la palabra no tiene límites, solo necesita ser creída y proclamada con poder, con verdad, con fe. La enfermedad no siempre comienza en el cuerpo. Muchísimas veces, su raíz se encuentra en un lugar más profundo, el alma. Allí, en ese espacio interior donde se almacenan las heridas no tratadas, los pensamientos persistentes de amargura, las emociones contenidas y las culpas acumuladas, se forma un terreno fértil para que la aflicción se manifieste en lo físico. El cuerpo es increíblemente sensible a los estados internos y, aunque se intente ignorar, todo lo que se experimenta emocional y espiritualmente termina reflejándose en él. Las Escrituras nos muestran que la sanidad no es un asunto meramente externo. En múltiples ocasiones Jesús sanó cuerpos al mismo tiempo que perdonaba pecados o restauraba el alma. En Marcos 2, cuando le presentaron al paralítico, antes de decirle, levántate y anda, le dijo algo que sorprendió a todos. Hijo, tus pecados te son perdonados. No fue una respuesta inesperada, fue una intervención en el orden correcto. Jesús sabía que, en ese caso, la parálisis del cuerpo estaba intrínsecamente vinculada con una parálisis interna.
A lo largo de toda la historia bíblica encontramos una constante y poderosa conexión entre la salud espiritual y la salud física. El Salmo 32 lo expresa con una crudeza que nos confronta. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El salmista reconoce que el silencio de su alma, el no confesar su pecado, estaba literalmente desgastando su cuerpo físico. Hay dolores que no tienen explicación clínica, pero que son la consecuencia directa de un alma que ha cargado demasiado peso por demasiado tiempo. Cuando se guarda rencor, cuando se cultiva la tristeza, cuando se vive bajo una culpa no resuelta, el cuerpo lo recibe como una carga que no fue diseñado para llevar, porque el cuerpo no está separado del espíritu ni del alma. Son una unidad creada para vivir en armonía bajo la dirección de Dios. Cuando esa armonía se rompe, cuando el alma se desconecta de su creador, el cuerpo lo manifiesta. La enfermedad puede ser una señal, no de condenación, sino de advertencia, una alerta que indica que algo en el interior está fuera de lugar. Así como un dolor físico indica una lesión, una aflicción persistente puede estar señalando un conflicto interno que necesita atención espiritual. Jesús lo dejó claro cuando dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6, 22, 23. La percepción, la forma en que se interpreta y se vive la realidad espiritual, afecta directamente al cuerpo. Si se vive con una visión contaminada por la amargura, la envidia, el miedo o la incredulidad, el cuerpo no puede permanecer en salud plena, porque lo que se percibe como normal desde el alma se reproduce como experiencia en lo físico. En el libro de Proverbios se afirma que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13. Esta no es una observación poética, es un principio de diseño divino. La alegría, cuando brota de un alma en paz con Dios, embellece y renueva, pero el dolor interno, cuando no es resuelto, va desgastando lentamente cada área de la vida, y ese desgaste, por más que se intente ocultar, termina afectando la vitalidad del cuerpo. El mismo libro añade: el espíritu del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Proverbios 18:14. La fuerza del espíritu puede resistir dolencias físicas, pero cuando el ánimo cae, cuando el interior se quiebra, la enfermedad encuentra una puerta abierta de par en par. Porque el alma abatida no puede sostener un cuerpo que necesita dirección y esperanza. Dios conoce esta íntima relación. Por eso su intervención siempre apunta a la restauración completa. En Isaías 61:1, al hablar de la misión del Mesías se dice: el Señor me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón. La sanidad comienza por dentro. Jesús fue enviado para restaurar lo invisible, lo que nadie ve, pero que sostiene todo lo demás. Un corazón quebrantado no solo duele emocionalmente, afecta el ritmo del cuerpo, altera la paz del sistema nervioso, modifica la química del cerebro. La falta de perdón, por ejemplo, no es solo una barrera espiritual, es una fuente de destrucción interna. Aquel que guarda resentimiento encierra en sí mismo un veneno que va infiltrándose lentamente en su cuerpo. El alma fue hecha para la comunión, para la reconciliación, para la paz. Cuando se vive en conflicto, el cuerpo entra en un estado de alerta permanente, y esa alerta sostenida en el tiempo agota, debilita y enferma. Jesús enseñó a perdonar no como una opción, sino como una necesidad vital. En Mateo 6:14, 1:5 lo dejó meridianamente claro: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. El perdón desbloquea la restauración espiritual y, con ella, la física. El cuerpo no puede ser libre si el alma está atada a las cadenas del pasado. Tampoco puede recibir sanidad quien se resiste a soltar lo que lo destruye por dentro. La liberación interior es una puerta hacia la sanidad exterior. Por eso muchos de los milagros de Jesús incluyeron primero una palabra de liberación, de reconciliación, de limpieza, porque el cuerpo solo puede responder plenamente cuando el alma ha sido restaurada a su estado original. La ansiedad, la preocupación constante, también tienen un peso destructivo. Filipenses 4:6-7 nos instruye: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El afán continuo desgasta, altera funciones vitales, interrumpe procesos que deberían fluir en orden. La paz no es un lujo, es una necesidad biológica y espiritual. Cuando el alma reposa en Dios, el cuerpo lo manifiesta con estabilidad, con equilibrio, con fortaleza. Pero cuando el alma se inquieta, el cuerpo comienza a desorganizarse. Las defensas bajan, los ritmos cambian, el sistema entero se ve comprometido. Por eso Dios no solo promete sanidad, promete paz. En Isaías 26:3 se nos asegura: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La restauración del alma es una prioridad para Dios. En el Salmo 23, David declara: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El buen pastor sabe que antes de guiar, debe consolar, antes de enviar, debe restaurar. Solo un alma fortalecida puede sostener un cuerpo en plenitud. Este principio debe llevarnos a examinar no solo nuestro estado físico, sino también nuestro estado interior. ¿Hay heridas abiertas? ¿Hay conflictos no resueltos? ¿Hay pensamientos que se repiten y contaminan nuestra paz? Todo eso tiene un impacto directo sobre el cuerpo, y Dios, en su infinita misericordia, no quiere simplemente aliviar síntomas, quiere sanar desde la raíz. El alma fue diseñada para vivir en comunión con el Espíritu de Dios. Cuando esa conexión se debilita, todo el ser lo percibe. Por eso Jesús no solo ofreció perdón, ofreció una nueva vida, una vida abundante. Juan 10:10 lo expresa sin ambigüedades. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa vida no se limita al alma, se extiende al cuerpo, a la mente, a cada área de la existencia. Pero para recibirla, el alma debe ser abierta, dispuesta, libre de ataduras. La libertad interior es la plataforma donde se construye la salud exterior. No se puede vivir en plenitud con una mente dividida, ni con un corazón endurecido. El cuerpo lo refleja todo, y si lo que refleja es desorden, es tiempo de volver al orden del Creador. En el Evangelio de Juan, Jesús encuentra a un hombre que llevaba 38 años enfermo. Le pregunta algo que parece obvio: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. La pregunta no es superficial, es una invitación a revisar la voluntad interior, porque hay quienes, sin decirlo, se han acostumbrado a vivir enfermos. Su alma se ha adaptado al dolor, al miedo, a la queja, y hasta que no haya un deseo genuino de restauración interior, el cuerpo no tendrá la fuerza para responder. La sanidad comienza con una decisión espiritual, con un sí profundo, consciente, comprometido. Cuando el alma se levanta con fe, el cuerpo encuentra una nueva dirección. Dios conoce cada rincón del ser humano. No solo examina lo externo, escudriña el corazón. En 1 Samuel 16:7 se afirma que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Él sabe cuándo el dolor físico es solo una expresión de un dolor más profundo, y su respuesta es integral. No sana por partes, sana al ser completo. Por eso, cada vez que se busca sanidad, también se debe buscar verdad. Verdad sobre lo que se guarda, sobre lo que se teme, sobre lo que aún no se ha entregado. Porque en ese acto de sinceridad comienza la verdadera restauración. La conexión entre cuerpo, alma y espíritu es irrompible. No se puede sanar uno sin atender al otro. Y Dios ha provisto una solución completa. En 3 Juan 1:2 se expresa un deseo claro del corazón de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La salud física está directamente relacionada con la prosperidad del alma. No una prosperidad material, sino una prosperidad de paz, de claridad, de comunión con Dios. Cuando el alma prospera, el cuerpo florece. Cuando el alma encuentra su lugar en el diseño divino, el cuerpo encuentra su estabilidad. Es tiempo de reconocer que la sanidad no es un evento externo. Es una restauración que comienza dentro, en el alma, en el espíritu, en la relación con Dios, y desde allí fluye hacia el cuerpo. No basta con desear sentirse mejor. Es necesario rendir lo que está roto, permitir que la verdad de Dios penetre, dejar que el Espíritu Santo ilumine lo oculto, porque solo la luz puede disipar las tinieblas. Y donde hay luz, hay vida. Donde hay verdad, hay restauración. Donde hay perdón, hay libertad. Y en esa libertad, el cuerpo encuentra su lugar no como un enemigo,
sino como un reflejo de un alma que ha sido tocada por la mano de Dios. Así comienza la verdadera sanidad. Así se activa el diseño original. Así responde el cuerpo cuando el alma vuelve a su Creador. Jesús no solo trajo palabras de consuelo ni enseñanzas para el alma. Su voz tenía poder soberano sobre lo físico. Cuando hablaba, los cuerpos respondían, las enfermedades cedían, los sentidos se restauraban, los muertos se levantaban. Su autoridad no era solo espiritual, era integral, porque Él no vino a salvar almas en abstracto, sino a redimir al ser humano completo. Su voz no se limitaba a los cielos, resonaba en los huesos, en la piel, en los órganos. Lo que decía no era una sugerencia para el cuerpo enfermo, era una orden revestida de la soberanía del Creador. Cada vez que abría la boca, lo creado se sujetaba. Los cuerpos sabían quién hablaba, aunque las multitudes no lo entendieran. La materia reconocía a su Creador. Por eso, cuando Jesús decía, sé limpio, la lepra huía. Cuando decía, abre tus ojos, la vista regresaba. Cuando decía, levántate, las piernas rotas recobraban su fuerza. Su forma de hablarle al cuerpo no era una fórmula. No usaba rituales repetitivos ni frases mágicas. Lo que hacía era restaurar el orden divino. Su voz corregía el caos. Donde había deformidad, restauraba el diseño. Donde había parálisis, reinstauraba el movimiento. Donde había muerte, proclamaba vida. Y todo lo hacía mediante el poder de la palabra. No porque las palabras en sí mismas tuvieran poder humano, sino porque procedían de la verdad eterna. No hablaba desde la necesidad, hablaba desde la autoridad. No suplicaba por sanidad, la anunciaba. No razonaba con el dolor, lo confrontaba. El cuerpo no tenía opción. Cuando el Hijo de Dios hablaba, el cuerpo obedecía. Este patrón es constante en los evangelios. Jesús encuentra a un hombre ciego de nacimiento, y tras untar lodo en sus ojos le dice, «Ve, lávate en el estanque de Siloé». El milagro no ocurre por el barro ni por el agua. Ocurre porque una palabra fue liberada. El cuerpo necesitaba escuchar lo que la voz de Dios decía para activar su restauración. En otra ocasión, un sordo mudo es llevado a él. Jesús pone sus dedos en los oídos del hombre, toca su lengua y dice, Efata, que significa, sé abierto. Y al instante sus oídos se abren y su lengua se suelta. Esa palabra no fue un símbolo, fue una orden celestial. Fue un decreto que los sentidos entumecidos por años de limitación no pudieron resistir. El poder de Jesús sobre el cuerpo no estaba limitado por la gravedad del caso. Sanó fiebres, pero también lepra. Restauró la movilidad, pero también resucitó muertos. No había condición que superara el alcance de su voz. En cada escena, su palabra demostraba que el cuerpo humano no está condenado a la degradación permanente, sino que puede responder a la intervención divina. Y lo más revelador es que Jesús no operaba solo por compasión, lo hacía como cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Su voz sanadora no era una excepción, era la norma del reino. Lo que ocurría cada vez que hablaba al cuerpo era una demostración de lo que Dios quiere hacer, restaurar completamente. Cuando se examina su forma de actuar, se percibe una intención deliberada. Jesús no necesitaba imponer las manos siempre, ni estar presente físicamente. A veces sanaba a distancia. En el caso del siervo del centurión, bastó una palabra dicha desde lejos. Jesús no necesitó tocar al enfermo, ni observarlo, ni escuchar su voz. Simplemente dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. Y en ese mismo momento, el cuerpo del siervo fue restaurado. Esta acción revela algo profundo. El cuerpo humano puede recibir órdenes divinas, aunque la distancia lo separe del emisor. Porque lo que sana no es la cercanía física, sino la autoridad espiritual. Donde está la fe, allí se activa la obediencia corporal. Y donde está la palabra de Dios, allí se desata el milagro. Jesús sabía que sus palabras eran espíritu y eran vida. Lo declaró en Juan 6:63. No hablaba desde la emoción, sino desde la eternidad. Su voz tenía el poder de reorganizar lo que estaba en desorden. En una ocasión, mientras una multitud lo presionaba, una mujer tocó el borde de su manto. Y aunque no hubo una palabra directa antes del toque, Jesús pronunció después una afirmación que selló su restauración. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. El cuerpo de la mujer ya había respondido al contacto, pero fue la palabra de Jesús la que confirmó su sanidad.
Su voz no solo cura, también establece lo que ha sido restaurado. No deja espacio para la duda. Donde él habla, la restauración se afirma. Cada palabra suya era como una semilla perfecta sembrada en terreno fértil. Los cuerpos receptivos eran esos terrenos, y el fruto era una sanidad visible. Cuando le dijo al hombre de la mano seca, extiende tu mano, no fue una sugerencia terapéutica, fue una orden cargada de poder. El hombre obedeció y su cuerpo, que antes no respondía, lo hizo sin resistencia. No hubo intervención médica ni período de recuperación, solo una palabra precisa nacida en el cielo, dirigida al lugar exacto del quebranto, y eso fue suficiente para revertir años de imposibilidad. El cuerpo humano, aunque corrompido por el pecado y marcado por el desgaste del tiempo, sigue siendo sensible a la voz del Creador. Jesús vino a recordarlo. Cada milagro físico que realizó es una señal clara de que el cuerpo aún puede ser restaurado cuando escucha la palabra correcta. No es el volumen ni la repetición lo que activa el cambio, es la procedencia. Cuando la palabra viene de Dios, el cuerpo obedece. Y cuando el ser humano habla con fe bajo la autoridad del nombre de Jesús, ese mismo patrón se puede manifestar. Jesús no actuaba al azar. Cada encuentro tenía un propósito. Cuando sanó al hombre en el estanque de Betesda, lo hizo con una instrucción breve y poderosa. Levántate, toma tu lecho y anda. Aquel cuerpo inmóvil por 38 años no necesitó terapias previas ni motivaciones humanas. Solo escuchó una voz que portaba vida y obedeció. Esta escena muestra cómo el tiempo no limita a Dios. Años de deterioro no impiden la restauración instantánea cuando la palabra correcta es pronunciada. No importa cuánto tiempo haya estado el cuerpo limitado. Si se le habla con autoridad, si la palabra procede de lo alto, el cuerpo responderá. En cada intervención de Jesús se percibe que el lenguaje del cuerpo es el lenguaje del reino. No se trata de técnicas ni de procesos científicos. Se trata de recuperar el orden original, de volver al diseño perdido. La palabra hablada por Jesús restituía lo que el pecado había corrompido, y no lo hacía solo como un gesto de bondad, sino como un acto de justicia, porque es justo que el cuerpo obedezca a la voz que lo formó. Es justo que la creación responda a su creador. Por eso, la sanidad no era un acto caprichoso, sino una manifestación de la justicia divina. Donde estaba lo torcido, la palabra lo enderezaba. Donde había ruina, la palabra reconstruía. El cuerpo fue hecho para glorificar a Dios. Cuando Jesús lo restauraba, lo devolvía a su propósito. Un cuerpo que puede caminar, ver, oír, hablar, moverse con libertad, es un cuerpo que puede alabar. Por eso, tras cada milagro seguía la adoración. El ciego que recobró la vista, el cojo que comenzó a andar, el leproso que fue limpio, todos respondían con gratitud, con reconocimiento, porque sabían que sus cuerpos habían sido tocados por una palabra que venía de más allá de lo natural, una palabra que no solo sanaba, sino que despertaba la conciencia, porque no se trata solo de estar sano, sino de saber por qué se ha sido restaurado. La sanidad no es el fin, es el medio para vivir en propósito, para dar gloria a quien tiene el poder de restaurar lo imposible. Hoy, esa voz sigue viva, no quedó en los evangelios, no se limitó al pasado. La palabra de Jesús sigue siendo espíritu y vida. Su poder no ha disminuido. Lo que habló entonces sigue activo hoy. Lo que ordenó en Galilea sigue resonando en los cuerpos que están dispuestos a creer. Su palabra no está muerta, su autoridad no se ha debilitado. Él sigue hablando y cuando su voz es proclamada el cuerpo escucha, no por costumbre sino por diseño, porque fue creado para responder a esa voz, porque reconoce quién le habla. Y cuando lo hace, se alinea, se ordena, se renueva. El secreto está en no limitar lo que Él puede hacer. Si Jesús hablaba a los cuerpos con ese poder, es porque el cuerpo no es terreno ajeno para el reino. Es parte del plan, es parte de la gloria, es parte del testimonio. Por eso, hablar al cuerpo desde la palabra no es presunción, es obediencia. Cuando se declara sanidad, cuando se ordena al cuerpo alinearse con la voluntad de Dios, se está replicando lo que Jesús hizo. No se trata de imitar sin sentido, sino de actuar bajo la misma autoridad que Él delegó. Porque para quien habla desde su nombre, su voz sigue teniendo poder, su palabra sigue restaurando, su autoridad sigue vigente, y si Él habló a los cuerpos, entonces hoy también lo hace. No con menos fuerza, no con menos propósito, sino con el mismo deseo de que cada cuerpo sea un instrumento vivo de adoración y testimonio.
porque todo lo que ha sido tocado por su voz no puede seguir igual. Debe responder, debe alinearse, debe sanar. La gratitud y la alabanza no son simples expresiones emocionales, son armas espirituales que transforman atmósferas y restauran cuerpos. Cuando el alma se levanta en agradecimiento, el cuerpo reacciona. Hay algo en el acto de alabar a Dios que ordena lo interno y lo externo. La Biblia lo confirma de manera constante. En el Salmo 103, el salmista no solo bendice a Dios con su alma, sino que recuerda con firmeza: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No hay división entre perdón y sanidad entre el espíritu y el cuerpo. La alabanza no es un acto desconectado de la realidad física. Es una manifestación de fe que provoca una reacción en todo el ser. La gratitud no es una emoción pasajera, es una disciplina que armoniza lo espiritual con lo físico. En Habacuc 3, el profeta declara que aunque la higuera no florezca y las vacas falten en los corrales, él se alegrará en el Señor. El resultado de esa actitud es una promesa concreta: y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es abstracta, es tangible. Guarda, protege, estabiliza, y cuando la mente está en paz, el cuerpo lo manifiesta, porque la ansiedad enferma, pero la gratitud sana. El afán agota, pero la alabanza fortalece. No es solo una postura espiritual, es también una medicina interior que actúa a niveles profundos. El cuerpo humano fue creado para adorar. Sus movimientos, su voz, su respiración, cada función fue diseñada para responder a la presencia de Dios. Cuando esa respuesta se activa, el cuerpo entra en sintonía con su propósito y en esa sintonía encuentra salud, porque lo que está alineado no se corrompe, lo que alaba no se oxida. La alabanza conserva, preserva, vivifica, no porque ignore el dolor, sino porque lo somete a una verdad mayor. Así como los muros de Jericó cayeron ante el sonido de las trompetas, muchas veces las barreras internas ceden ante la alabanza sincera. No por emoción, sino por autoridad espiritual. Donde hay gratitud constante, el cuerpo encuentra descanso. Donde hay alabanza continua, la enfermedad no puede permanecer, porque donde Dios habita, la restauración es inevitable. La transformación del cuerpo no comienza con una acción física, sino con una decisión espiritual. Cuando el espíritu se alinea con la voluntad de Dios y la boca declara lo que el cielo ha establecido, el cuerpo no puede permanecer igual. Cada célula, cada órgano, cada sistema empieza a responder al mandato que proviene de lo alto, no porque exista un poder humano en las palabras, sino porque hay poder en repetir lo que Dios ha dicho. El cuerpo fue diseñado para obedecer la voz del Creador, y esa voz ahora está en tu boca cuando confiesas su palabra con fe. En Romanos 10:10 se afirma que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este principio no se limita al ámbito eterno, también se aplica a la restauración del cuerpo. La confesión no es una repetición vacía, es una afirmación de verdad. No se trata de convencer al cuerpo, sino de recordarle su diseño original. La palabra tiene el poder de restaurar lo que el pecado, el tiempo o el dolor han desordenado. Cuando hablas desde la Escritura, estás soltando sobre ti mismo una autoridad superior a cualquier diagnóstico, una realidad que está por encima de los síntomas. La sanidad no es una idea abstracta, es una promesa con sustento eterno. Isaías 53:5 declara que por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice que seremos, dice que fuimos. La obra está hecha. Cristo no solo llevó el pecado, también cargó con nuestras dolencias. Esa verdad debe ser dicha, proclamada, repetida con convicción. Cada vez que la declaras, el cuerpo escucha. Cada vez que hablas vida, estás invocando lo que ya ha sido conquistado. La fe no crea realidades nuevas, activa las que Dios ya ha establecido. Comenzar esta transformación exige consistencia. No es una declaración ocasional, es una disciplina diaria. Así como se alimenta el cuerpo con constancia, el alma y el espíritu también deben ser nutridos. La palabra no actúa como un evento aislado, actúa como un proceso vivo. Proverbios 4:22 instruye: Hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Allí está el secreto. Las palabras de Dios son medicina, no simbólica, sino literal. Al pronunciarlas con fe, algo se activa, y esa activación no depende de la fuerza humana, sino del respaldo divino que cada palabra contiene. El cuerpo responde al liderazgo espiritual.
Si el espíritu está alineado y la lengua declara lo correcto, el cuerpo sigue, no porque entienda, sino porque reconoce autoridad. Por eso Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle al monte, muévete, y se movería. Esa fe que habla no se basa en emociones, se basa en convicción. Y cuando se aplica a la restauración física, produce frutos, no instantáneos necesariamente, pero sí seguros, porque Dios no miente. Si dijo que hay sanidad en su nombre, entonces la hay. Si dijo que el justo por la fe vivirá, entonces esa fe también vivificará lo que está muriendo en el cuerpo. Por tanto, comienza hoy. No esperes un momento perfecto ni señales externas. Empieza a hablar vida. Declara la palabra, no desde la necesidad, sino desde la verdad. Habla a tus huesos, a tu sangre, a tu sistema nervioso. Di lo que Dios ha dicho. Afirma lo que el cielo ha decretado. Porque cuando la fe habla, el cuerpo escucha. Y cuando el cuerpo escucha al espíritu, la restauración ya ha comenzado. La restauración no es solo una promesa, es una asignación. No se trata únicamente de sanar lo dañado, sino de posicionarte como una voz activa de vida para tu propio cuerpo y para quienes te rodean. Lo que hablas transforma más que tu estado físico, reconfigura el ambiente que te rodea. Cuando decides declarar verdad, no solo recuperas lo que habías perdido, también siembras sanidad en otros, porque cada palabra que sale de tu boca tiene el potencial de abrir caminos de restauración más allá de ti. El cuerpo escucha, pero también el entorno obedece. El poder que Dios te ha dado no es para ser guardado en silencio, sino para ser ejercido con sabiduría, con constancia, con reverencia. Hay territorios que tu voz debe conquistar. Áreas que han estado secas, adormecidas, contaminadas por años de palabras negativas, de decretos equivocados, de pensamientos prestados que nunca vinieron de Dios. Hoy es el tiempo de limpiar el terreno, de hablar como habla el cielo, de declarar desde tu lugar de autoridad, porque no fuiste diseñado para resistir pasivamente, sino para gobernar desde lo espiritual hacia lo físico. El cuerpo no es un obstáculo, es un aliado, no es una carga, es un instrumento. Y cuando lo entiendes, tus palabras dejan de ser reacciones y se convierten en asignaciones. No hablas porque algo duele, hablas porque sabes a quién representas. No ordenas por desesperación, sino por diseño. Dios ha puesto su aliento en ti, y ese aliento tiene propósito. Usa tu voz no solo para resistir la enfermedad, sino para establecer salud. No solo para pedir restauración, sino para impartir vida. Porque si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti, entonces también dará vida a tu cuerpo mortal. Esa es la verdad que no se puede callar. Esa es la autoridad que ya posees. Y cuando decides usarla, el cuerpo ya no será un campo de batalla, sino un testimonio viviente del poder de Dios operando en ti. Ese es tu llamado, y ahora es el tiempo de hablar con fe, con verdad, con propósito. Si has recibido esta palabra, escribe en los comentarios: yo hablo vida, y no te quedes con esta bendición. Compártela. Hay alguien que necesita escuchar que sus palabras tienen poder. Sé un canal de vida. Suscríbete para que juntos levantemos un altar de fe que declare que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que la sanidad que Él compró en la cruz es nuestra herencia hoy. Amén.